Buenos días a todos, hermanos de Latinoamérica, participantes de este curso que está enfocado a la humanización en salud, avanzando en los cuidados paliativos y en los cuidados paliativos pediátricos como un derecho y un compromiso. Este mes es muy especial, este seminario es muy especial, porque abre una serie de actividades en el marco del curso, dado los grandes desafíos que tenemos de conmemorar algunos días, el Día Internacional de la Edad de la Sabiduría, de la persona que tiene más de 60 años. Tenemos el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, el Día Mundial de la Salud Mental, el Día Mundial de la Bioética, y entre otros días. Y en Perú tenemos mañana 5 de octubre el Día de la Medicina Peruana. Asimismo, el día 7 tenemos el Día Nacional de nuestro baile nacional, la marinera. En su expresión marinera norteña, la bailo con mucho gusto, también la limeña, pero nos muestra como país. Entonces uno mira esa diversidad. Damos la más cordial bienvenida y voy a compartir, por favor, me permiten un minuto. Aquí ya estoy. En este día, en este segundo día de este seminario maravilloso enmarcado en la década del envejecimiento saludable, lo que significa llegar bien, sentirnos bien, con calidad de vida, vamos a tener una mesa redonda internacional para aperturar con el tema de el acompañamiento de las personas de edad de la sabiduría y el desafío de las voluntades anticipadas. En esta primera mesa tenemos al doctor José de Jesús Valencia Rodríguez, más conocido como Pepe Valencia, la licenciada Silvia Marroquín y la licenciada Marisol Maldonado, pero ahí está mal, es Marisol Torres, ¿verdad? Moreno, perdón, Moreno Maldonado. Todo este equipo es de México, así que hoy día vamos a ritmo de jarabe tapatío para esta primera internacional. En la segunda conferencia tenemos el adulto mayor con enfermedad renal y los desafíos de vivir con calidad, con la doctora Marga Encarnación López Contreras, de Perú. Y en la tercera intervención tenemos nuevamente al doctor Pepe Valencia con la edad de la sabiduría, responsabilidad propia, mitos y desafíos. Bien, vamos a presentar entonces al equipo que va a liderar esta primera mesa internacional. El doctor Pepe Valencia es médico por la Universidad de Guadalajara, gerontólogo disruptivo, tanatología por el Instituto de Ciencias Humanas de Houston, curso sobre medicina hospice en San Diego, gestor de hospice en México, ex vicepresidente de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross México y fundador de la Fundación Sin Miedo a la Vida y escritor. Además, es miembro del comité organizador de este curso maravilloso. La licenciada en psicología Silvia Marroquín desde México, psicóloga y tanatóloga, acompañante en procesos psicoafectivos y espirituales, en procesos de final de vida, duelo y pérdida, consultora, formadora y conferencista, terapeuta del ser unitario con especialidad en meditación trascendental. Ella cree en los procesos que logren despertar la conciencia en cada persona, aún en la última etapa de su vida, para poder resolver los asuntos inconclusos, encontrar el verdadero sentido y resignificar la existencia y la pérdida, como seres libres, completos y compasivos. Es miembro activo de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross de México. La licenciada Marisol Moreno Maldonado, desde México, licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pasante de maestría en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de especialización en códices mexicanos, mito y religión maya, cosmovisiones indígenas, estudios sociales sobre la frontera y egiptología. Estudios en psicología transpersonal, arteterapia y acompañamiento compasivo. A lo largo de su carrera, ha participado en diversas investigaciones históricas, publicaciones, congresos internacionales, programas de radio y podcast en el marco de las ciencias antropológicas, la psicología y el acompañamiento compasivo. En los últimos años se desempeña como mentora y creadora de contenido para la formación de profesionales en tanatología y cuidados al final de la vida. Estimado doctor Pepe Valencia, el micro y la cámara son vuestros para iniciar esta mesa redonda internacional dentro de este seminario en este segundo día. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora Luzlo.
Un aplauso, un abrazo, aplauso siempre con mis aplausos, ¿verdad? En la pantalla, pero un abrazo muy... Voy a ir con una bienvenida para todos ustedes para este lujo de curso. El día de hoy vamos a tocar temas así muy diversos y estoy seguro que les va a llamar mucho la atención cómo es que desde un punto de vista diferente al que hemos llevado hasta el momento, va a despertar mucha conciencia acerca del arte de atender a un ser humano, cualquiera que sea su edad. Pero naturalmente, la vejez es nuestro asunto, el asunto personal desde hace más de 45 años. Así que, chicas, bienvenidas también ustedes, Silvia, Marisol, muchísimas gracias por Hola. estar. Una Voy a, pregunta, estoy viendo, ¿sí me ven ustedes? ¿Sí? Ah, qué bueno, qué bueno. Tenía problemas con la cámara, pero qué bueno. Sí, 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 mira, si me ves, sí, no, sí. Gracias. Marisol, tienes por ahí algunas, armamos ayer algunas preguntillas por ahí, creo que por ahí podemos empezar. Así que adelante, ahora sí tienes, te paso el micrófono. Claro, Pepe, buenos días a todos. Es un gusto y un placer estar en este espacio. Y bueno, hemos estado preparando esta charla, no solamente a nivel teórico, sino que queremos de alguna manera tejer lo que es la ciencia, lo científico, el conocimiento teórico, pero a todo este modelo de ciencia que tenemos desde hace algunos siglos, le faltó ponerle la hebra de lo humano, dar ese espacio de crecimiento que también ahora la ciencia moderna considera como subjetividad, pero pues el ser humano está hecho de subjetividad. Entonces, parte de lo que queremos este día empezar a tejer entre todos es sí tener este marco científico, clínico, que nos da un espacio para poder sanar y para poder um, contener todos los procesos de salud y enfermedad, pero tejerle la parte humana. Entonces, en estas charlas que estuvimos planeando entre todos los participantes de esta mesa, pensamos que era importante empezar a, a poner de manifiesto la importancia del acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? Es una palabra que nosotros usamos frecuentemente, en todo momento, y acompáñalo, está presente, pero realmente le hemos perdido significado, lo que en sentido amplio y profundo quiere decir esta palabra. El acompañamiento es una parte súper importante de la evolución humana. Si le preguntan a un evolucionista, a un antropólogo, a un historiador, pues se va a centrar mucho en la parte tecnológica, porque nuestra visión occidental y moderna de cómo se ve la historia parte mucho de cómo el ser humano empieza a crecer y evolucionar a partir de las cosas que crea con las manos, a partir de la tecnología. Pero toda esa tecnología que se hace con las manos, que se crea con la mente, viene de un espacio muy espiritual, muy interno, a partir de estar acompañado, a partir de compartir. Entonces queremos empezar desde ese punto. ¿Qué es el acompañamiento? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es ese acompañamiento? Es lo que hace el eslabón, lo que cierra cada eslabón de la humanidad. Y no solamente es estar al lado de otro, es estar al lado de otro con presencia y con conciencia. Abre un espacio de comunicación y también de contención. Y vamos a estar ah, ahondando y rondando en ese esquema. No sé si por ahí en internet es muy famoso en los últimos años un post que hacen acerca de una antropóloga que se llama Margaret Mead. Y dice Margaret Mead en una conferencia que se le acercan unos estudiantes y le preguntan, doctora, para usted, ¿cuál es el primer indicio de humanidad, de ser humano, de evolución? Y ella se queda pensando y contesta, para mí no es pues un hueso de hace 3.500 millones de años, no es la vasija de hace 8.000 años, es un hueso sanado. Entonces los estudiantes se quedan como impresionados. ¿Por qué un hueso sanado? Porque para que este humano pudiera perdurar en la vida, tuvo que estar rodeado de personas que le acercaran comida, que lo protegieran del entorno, de los animales salvajes, que por algún momento tuvieron que dejar ciertas tareas para darle el espacio de contención. Entonces, es bien importante que actualmente
Desde la visión antropológica se toma el acompañamiento como parte fundamental de lo que nos hace humanos, lo que le da sentido a la humanidad y también parte de lo que nos hace evolucionar. El ser humano no camina solo, siempre es en conjunto y el acompañamiento es ese pegamento que permite que lo tecnológico, que lo científico, que lo cultural, que lo religioso pueda manifestarse. Entonces, vamos a empezarle por ahí, Pepe, de la importancia del acompañamiento y cómo el acompañamiento le da sentido a todo lo que hacemos como humanos. Definitivamente es tan importante ese vínculo. A mí me encanta la palabra vínculo, ese tu eslabón, lo estás colocando tú también. Sí, porque finalmente la familia se escucha mucho, que es la célula fundamental de toda sociedad. Sin embargo, en muchos escenarios yo veo que no se acompaña apropiadamente al abuelo porque cada quien tiene actividades y se queda al final. El tema de ahora nuestro tema es poder ponderar la necesidad, bueno, mostrar la atención, la necesidad que tienen las personas, poner una atención muy precisa para brindarles lo que todos ellos necesitan. Las personas mayores, los que necesitamos, voy a corregirlo, ¿verdad? Silvia, bienvenida. Hola Pepe, buen día, encantada de estar aquí con ustedes. Eh, ¿Cómo podemos brindar un acompañamiento adecuado actualmente tenemos tecnología, tenemos muchas actividades, todo el mundo tiene trabajo, los niños al colegio, a la escuela, a sus escuelas, etcétera, y se queda en casa una persona que está recibiendo ¿cómo diré?, el impacto de muchas generaciones en la que cuando se llega a determinada edad está siendo lastimado por esas enfermedades que son normales, entre comillas lo digo, porque ya es mayor de edad, por la situación social, que ya como tiene esa edad ya no puede socializar adecuadamente o no debe, no tiene metas tampoco, porque si las tiene van a decir, oye, a tu edad y todavía iniciando esto o aquello. Y yo siento así que ese vínculo que mencionaba Marisol se está debilitando y podría romperse. Entonces, la misión que tenemos en nuestro programa este día, en esta charla, es difundir o sembrar la semillita de revaloricemos el poder de ese vínculo para que la familia siga, pero sobre todo para que la persona que esté en esa edad se sienta visible, porque yo encuentro mucha invisibilidad en muchos escenarios de muchos países. ¿Qué puedes decirme de eso, Silvia? Claro, había un anuncio hace algunos años que era impresionante, ¿no? Que porque está un pintor pintando toda la casa, una barda blanca, y está el abuelito, el viejito, sentado en una silla, y pasa el pintor y pinta también al abuelito, igual de blanco. Y era un anuncio con una potencia energética porque no decían mucho, al final decía algo así como no olvidemos a nuestros viejos. Finalmente, muchas veces el abuelito, el viejito, se vuelve invisible, tan invisible que puede pasar el pintor y no verlo y pintarlo junto con el muro. ¿Sí? El mensaje era potentísimo. Yo he resignificado el sentido de la vejez y del aislamiento y la soledad que viven nuestras personas mayores en México a raíz de una experiencia que tuve en el 2019. Tuve la oportunidad de ir por 2 meses y medio a la India. Y no iba en plan de ir a cosas lujosas, yo iba de mochila con mi hija y llegamos a vivir a las familias de la gente de la India, ¿no? Y yo veía, todo el mundo lo sabemos, pero yo fui a descubrir por qué la gente en la India, siendo uno de los países más pobres del mundo, con menos condiciones de salud, la gente es feliz. Y yo dije, yo creo que esto es un mito, pero no, la gente verdaderamente es feliz, aunque no tenga nada, aunque no haya piso en sus casas, aunque duerman en una cama que está dura y aunque coman comida muy, muy básica, ¿no? Y tuve la oportunidad de platicar con los indios de cómo vivían en familia y hay una peculiaridad. No hay personas viejas solas. Ese concepto no existe. ¿Qué pasa? En la sociedad de la India, cuando
un hijo hombre se casa, él lleva a su esposa a vivir a casa de sus padres. Y las hijas mujeres se van a vivir con sus suegros. Hasta que los suegros mueren, esa mujer pasa a ser la señora de la casa. Mientras tanto es la suegra y le ayudan las nueras. De tal manera que los viejos siempre están en familia, atendidos por sus hijos y sus nueras, por sus nietos, y nunca están solos, nunca. Y los sadhus, que son las personas que son las personas que son los gurús espirituales, que andan por las calles porque supone que ya trascendieron, la gente los cuida y los alimenta, porque al ser personas mayores, son personas que necesitan un cuidado y una atención espiritual. Entonces, son personas que nunca están solas. Los que están solos porque la gente de la calle los cuida y los que están en familia porque están en familia. Y yo a raíz de eso hice una reflexión en México y yo me acuerdo que hace muchos años, pues de alguna manera las familias eran grandes, en las casas había gente de servicio, generalmente las familias vivían más o menos en la misma colonia, y la gente no vivía tanto tiempo. Entonces, ¿qué pasaba con las personas mayores? Que de alguna manera había un hijo, había la nana de la casa, había servicio, o sea, las personas estaban acompañadas o muchas veces los viejos se iban a vivir con las familias. Eso ya no sucede. Como tú dijiste, Pepe, todo el mundo anda con sus actividades, los nietos tienen sus actividades, los hijos tienen sus actividades y muchas veces la persona está sola, a lo mejor con un cuidador, a lo mejor totalmente sola. Y es este vacío de la existencia, porque finalmente la felicidad no la hacen las cosas materiales, no la hacen los satisfactores, lo hacen la calidad de las relaciones que tenemos. O sea, el vínculo es lo que hace la felicidad. Y estas personas muchas veces se sienten totalmente desvinculadas. Y yo he descubierto que no se necesita hacer gran cosa para acompañar a otro ser humano. A estas personas mayores que están ahí, viven muchas veces de sus recuerdos del pasado. Y si bien no tienen buena memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo la tienen maravillosa. Y con que haya un ser que se siente junto a ellos y pueda tener la sensibilidad de tocar, o sea, de tocar su humanidad y de ser una escucha abierta y amorosa, es un regalo para estas personas. Es impresionante si tú te sientes con una persona mayor, le tocas la mano, lo ves a los ojos y le dices, cuénteme de su vida. Bueno, le abres a la persona un universo de posibilidades, porque te cuenta su vida y se siente escuchado, y se siente tocado en sus fibras más sensibles. Y es lo que el mundo moderno no entiende. Llegan los nietos, hola abuelo, ¿cómo estás? Ah, qué bueno, sí, ya me voy. Y en el celular. O sea, ya no hay quien se siente a escuchar y a sentir con el otro. Yo creo que parte fundamental del acompañamiento es la parte kinestésica, el poder hacer contacto con una mirada, el poder tocar con la mano, el poder tocar el alma y el poder ser escucha. Yo digo que el mejor primer medicamento que debe ofrecer el profesional de la salud a un paciente, bueno, a un ser humano con necesidades bienestar, de bienestar, es escucharlo. Es el mejor acercamiento que puede lograr. Siempre la pregunta primera, ¿cómo está usted? Pues estoy enfermo. Pues, obviamente por eso estoy aquí. En lugar de ello, podría decirle, cuénteme su vida. Hay un comentario que alguien en el auditorio quiere hacer, por ahí nos decía la doctora Luz, que tenía un comentario por hacer. Doctora, Aquí estoy, ¿cómo está? había un comentario por ahí de alguien, ¿verdad? Alguien quería hacer un Sí, hay comentario. un comentario que me gustaría que podamos compartirlo. Es de María Marta que nos comparte que el día de hoy entierran a su papá y lo dice claramente en su comentario. Buen día con todos. Les comparto mi tristeza. El lunes falleció mi papá a raíz de cáncer en estado metastásico. Hoy será su entierro. Gracias al Grupo Humanizar para Sanar y a todos los ponentes, porque con su orientación pude darle a mi papá una despedida digna. Un comentario
que nos hace reflexionar para comprender ese momento tan especial y a su vez de poder tener la satisfacción de poder compartir que hubo una despedida digna para un ser querido y que en este marco estuvo acompañado y que hoy en esta sesión parece coincidencia, pero no existen las coincidencias. Creo que este comentario va aunado al hecho de que estamos encaminados, al hecho de que estamos compartiendo, estamos aperturando caminos, estamos caminando a paso firme. Eso nada más, doctor Pepe, y mandarle un gran abrazo a María Marta, un abrazo fraterno, maravilloso, lleno de energías para ti en estos momentos. Y te agradecemos por ese gesto de ingresar, por ese gesto de compartir tu dolor, tu sufrimiento y abrir tu corazón. Valoramos tu historia, valoramos el hecho que nos hayas compartido. Un abrazo fraterno para ti. Y te acompañamos en este día. Siente nuestra presencia, nuestro calor humano para ti. Gracias, doctor Pepe, por permitirme dar unas palabras en medio de nuestra conferencia. Gracias. María Marta, un abrazo de esos de compartimos amor, todo el amor que les quieres en este momento para aceptar el proceso. Aceptarlo. La aceptación es el primer paso para poder tener una resolución de situaciones de este orden. Una de las experiencias personales en México especialmente es que cuando hago yo visitas domiciliarias, la mayoría son visitas domiciliarias, al acudir al lugar donde vive una persona mayor que tiene tal o cual necesidad, llamada enfermedad, me doy cuenta, más bien me voy buscando cada uno de los elementos que se encuentran en la casa donde habita y especialmente la habitación en donde vive, duerme, come incluso. Y me llama mucho la atención porque encontrar, por ejemplo, televisiones todavía de blanco y negro con una gancho de ropa como antena, le da un vaso a un lado de su cama en el buró, por ahí un vaso donde está la dentadura, un montón de medicamentos por ahí, basura que no se ha retirado, todavía el plato del desayuno, y me da mucho dolor, me duele eso, porque está integrando una familia, esta persona mayor está formando parte de esa familia, o es una forma de liderazgo, de ejercer el que yo le llamo el síndrome de Poncio Pilatos. Yo me lavo las manos y tú te arreglas ahí en tu habitación. Si te enfermas, te llevamos al médico, tomas tus medicinas y ya cumplimos con ello. Cuando se designa a alguien, porque ya las necesidades de este ser humano, de esta persona mayor, son cada vez mayores, empiezan el circulito médico, medicamentos, o sea, dependencias, médico, medicamentos, y qué hubo, cómo sigues, qué hubo, cómo vas, qué hubo todo, como potenciando la palabra enfermedad que está viviendo. Yo tengo muy claro en mi mente que en la medida que le demos más nombres así raros, curiosos, síndrome de esto, síndrome de aquello, Alzheimer, por ejemplo, Alzheimer, no sabemos qué lo causa y no sabemos cómo curarlo. No sabemos quién está dentro de esa llamada enfermedad, el ser humano que le está habitando. ¿Qué será? Tal vez una negación, tal vez está escondiendo todas sus memorias gratas o las no gratas en un rincón de su cerebro. ¿Qué es lo que está pasando con él? Creo que debemos ser muy humanos para poder comprender qué es lo que está viviendo. Y el acompañamiento definitivamente, lo decía en un principio, es Marisol, y lo refuerza desde luego Silvia. Esto, el acompañamiento es elemental, no solamente en el momento final, sino tiene que venir desde antes, desde cuando el proceso de envejecimiento. ¿Cómo era todo esto en culturas prehispánicas, Marisol? Gracias, Pepe. Antes de contarles esta parte de cómo eran las culturas prehispánicas, quiero rescatar un poco de algo que dijiste y también que dijo Silvia. Vamos a entrarle por la parte biológica y antropológica de que el ser humano está diseñado para un ambiente interrelacional. Parte de la evolución humana, y esto que hizo mucho hincapié Silvia, de estar presente, de la escucha,
están inmersos en estas, que nosotros lo vemos muy coloquialmente y es algo que hacemos porque somos humanos, está ahí metida la neurociencia. Cuando yo estoy escuchando al otro, no solamente ahí comparto la estancia, sino ahí compartimos hormonas, compartimos calor, compartimos aliento. Las neuronas osciladoras también están ahí al pendiente, las neuronas espejo. Todo eso empieza a construir un contenedor biológico y electromagnético donde el ser humano se empieza a conectar de uno a otro. Viene una conexión sensible. Por eso el acompañamiento tiene también mucho esta connotación que le podemos llamar espiritual, psicológica, emocional, que tiene una dimensión muy grande. No solamente es la presencia y el marco social y médico, que es hasta cierto punto donde solo nos quedamos, sino va más allá, es súper profundo. Estar en una habitación es estar compartiendo aliento. Compartir aliento es compartir todos los códigos y sistemas que están pasando dentro de mi cuerpo, ¿no? Mi temperatura corporal, mi adrenalina, mi cortisol. Entonces, cuando hablamos también de estar presentes y de aprender a estar presentes, el abuelo hace una cosa magnífica. El abuelo o la gente que estamos, a mí me gusta decirles abuelos, porque acá en México, después de los 52 años, te conviertes en abuelo, ya entrando en temas prehispánicos. A los 52 años se le da toda una vuelta a la rueda calendárica y te conviertes en un temachtiani. Ya pasaste de ser semilla a ser hierbita que te fuiste desenvolviendo en espiral, que también eso es súper hermoso, metafórico y súper humano. En la sociedad moderna vemos nuestra etapa de crecimiento lineal. En la época prehispánica, observando a la naturaleza y viendo cómo se va desarrollando una persona y una planta, si ustedes se fijan en esos videos de slow motion, para que le ponen cuando crecen las plantitas, van haciendo espirales, se van desenrollando, van teniendo ese movimiento muy suave como de repliegue hacia arriba. Y cuando viene la vejez, el repliegue va hacia el otro lado. Es la otra vuelta, pues, de la espiral. Entonces, pues en la época prehispánica y en nuestros mapas antiguos, pues vemos ese repliegue con belleza. Cada vueltecita que se le da a la rueda es un espacio de sabiduría, porque también en nuestra sociedad moderna solamente vemos que alguien es racional y que está lleno de cabalidad cuando está maduro. Pero si ustedes observan a los niños, a cualquier persona en cualquier etapa de la rueda, cada espacio que nosotros transitamos en esta rueda de la vida nos da una enseñanza, nos conecta con una perspectiva. Por ejemplo, la niñez, los niños ven mucho las cosas de abajo hacia arriba, alcanzan a ver cosas que un humano con su visión siempre lineal y no horizontal, porque también otra vez vamos a la neurociencia y a cómo percibimos al mundo. Siempre vamos así. Cuando tenemos la posibilidad de ver en 7 dimensiones, arriba, abajo, horizontal, transversal, en nuestros mapas antiguos, no solamente de la América India, sino de todo el mundo, aparecen estas ruedas medicinales, que ahora lo vemos un poco más desde la visión New Age, mágica, pero realmente lo que esos mapas nos están enseñando es de cómo centrarnos en la vida y cómo cada espacio de la rueda hacia donde yo mire tiene una enseñanza, algo que yo puedo aprender, una manera de cómo yo me relaciono con eso. Y en la etapa moderna en la que vivimos, en la sociedad industrial, pues siempre es todo hacia arriba y ascendente. En ese esquema de arriba y ascendente, ahí no cabe la vejez, tampoco cabe la niñez. Si ustedes se fijan, va así, la niñez ocupa un espacio chiquitito, yo creo que de menos de 45 grados. Acá ya son 90 grados cuando ya estamos en la edad de la sabiduría. Y entonces, si somos muy racionales y muy lógicos, bueno, el espacio angular del espacio que tiene la adultez o la edad de la sabiduría, pues me deja una perspectiva muy amplia de observación, pero yo siempre solo veo hacia arriba. Entonces me da un margen de visión, de experiencia, tanto en mi cuerpo, en mi psique, muy pequeñita. Y son parte de los problemas que vivimos hoy en día. No hay espacio para estar, no hay espacio para ser, ni siquiera hay espacio para ser niño. Los productos más rentables, hablando desde la óptica capitalista,
de la adolescencia a la adultez. Entonces quieren prolongar como esa etapa productiva y acelerar que los niños entren a esa parte y que también las personas mayores entren en ese espacio de nunca envejecer, porque eso es lo que es más rentable y deja dinero. Entonces, toda la cultura ronda en que pues no haya abuelos, tenemos escasez de abuelos, tenemos mucha gente envejeciendo, pero poca gente que se está convirtiendo en abuelo. El abuelo en los mapas prehispánicos de las culturas mesoamericanas, también aridoamericanas de aquí de México, el abuelo es la persona que sabe por todo lo que ha vivido, es la que sabe porque sabe estar, sabe guardar ese espacio de escucha, como decía Silvia, para poder dejar que otros que vienen atrás se puedan expresar. Acompañar no es solamente estar ahí al lado, acompañar también es permitir y formar ese contenedor donde el otro pueda hacer ese repliegue hacia la vida o también hacia la muerte. Los abuelos tenían esa sabiduría de contener. Acompañar a veces no solamente es decir, ay, pobre, te comprendo, estoy aquí contigo. A veces es un profundo silencio donde comparto mi humanidad, mi emoción, mi psique, lo que soy, lo que respiro contigo. Y ahí está listo ese contenedor para que pase lo que tenga que pasar. Muchas veces nuestros procedimientos médicos le indican o nos quieren indicar cómo criar a los bebés. Después de que nace el bebé, el pediatra te pone un marco así. Cuando la crianza es así, yo nunca abrazo a mi hijo así, ¿verdad? Es redondito, es suave. Cuando van a la adolescencia o el gerontólogo también a veces quiere hacer esto, cuando el acompañamiento es un modelo circular, no es un movimiento lineal. Entonces, por ahí podemos empezar a sesgar algunas otras cosas de cómo los mapas antiguos y los mapas modernos no chocan. Nosotros creemos de los mapas antiguos que son metafóricos, que son mágicos, pero a ver, les voy a dar un montón de piedras y tierra y háganme una pirámide. Son sociedades súper científicas, astronómicas, matemáticas, son ingenieros y la tecnología no solamente se expresó en lo que hacían, sino en cómo estaban, cómo vivían, en lo humano. Entonces, por ahí, Pepe, creo que salen muchas cosas Desde que vamos luego, a empezar a tejer. desde luego. Silvia, ¿quieres agregar algo? No, pues me encanta lo que estás diciendo, Marisol, porque es Sí. como volver al origen, ¿no? Como una vez más la naturaleza es sabia, ¿no? La naturaleza nos enseña cómo va, ¿no? Y ahora que estás diciendo eso de los bebés, me toca mucho tener a gente, a mujeres jovencitas que se están casando y yo me impacto la tecnología que hay. Mira, es que al bebé le tienes que dar tal cosa y poner tal sonido para que se duerma. Le tienes que dar tal cosa a tal hora. O sea, las niñas ya no se escuchan, las muchachitas ya no se escuchan a sí mismas para crear un bebé. Escuchan una cantidad de indicaciones y hay aplicaciones para que el bebé se duerma. Y hay una cantidad de tecnología acerca de cómo crear un bebé que dices, no necesitas eso. O sea, lo traemos. Si pudiéramos escucharnos a nosotros mismos, sabrías cómo. Y es igual con los abuelos, ¿no? Como que la naturaleza nos enseña cómo va. O sea, la sabiduría está ahí. Me encantó lo que dijiste, ¿no? Esto de la espiral y del caracol. Pues igual, ¿no? El caracol de Fibonacci, en la geometría Ah, sagrada. Todo está en, en, en lo, en lo más básico, en lo más simple. Pero nos hemos vuelto tan hacia afuera, tan tecnológicos, tan poco conectados con la sabiduría interna y la sabiduría de la naturaleza. muy, 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 muy cierto. La doctora Luz Do tiene por ahí un comentario que quiere hacer. Adelante, doctora. Yo quería precisar, y desde ayer venimos escuchando, y quería hablar de los hijos. Creo que de alguna manera los hijos no estamos preparados para enfrentar a nuestros padres que van envejeciendo, No, van perdiendo algunas capacidades. Nosotros los vemos como los referentes, aquel que nos ha criado, que nos ha enseñado, y entonces nos cuesta creer lo que nos está pasando con ellos. Pasamos, entiendo,
por un tema de pérdidas y de duelos, de ver a nuestros padres que eran los que nos sostenían para ser personas hoy que tienen algún problema. Hablo de aquellos que tienen algún problema, hablo de aquellos que van perdiendo capacidades, porque luego hay otros papás, abuelos, que llegan muy bien y tienen 90 y pico años y siguen haciendo de las suyas, pero no es fácil. El otro día tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de visitar a una maravillosa señora de 85 años hoy que bailaba marinera. Entonces le encuentras que baila, pero como tiene un tema de visión ahí afectada, pues ya tiene miedo. Pero si la coges, por ejemplo, de los brazos, ella baila y disfruta. Y lo más interesante, canta. Entonces es agradable estar con ella, es agradable compartir con ella y disfrutar. Pero es, por ejemplo, una guerra al momento de almorzar, porque como los niños pequeños juntan la carne en el costado y como dice la nutricionista, le saca hasta la última cadena de proteína que hay en esa masticación, pero la tiene ahí horas, ¿no? Entonces, creo que los hijos de alguna manera sentimos esa pérdida, pero no lo asumimos, seguimos caminando, seguimos trabajando y no nos sentamos a veces a conversar de aquello que nos duele frente a los padres. Creo que es importante también mirar ese otro lado, no solamente a los padres, a los abuelos, sino también a los cuidadores principales, la familia. ¿Qué les está pasando? Una de las cosas, por ejemplo, que yo hablaba el otro día es que deberíamos garantizar que toda persona mayor, en el marco de sentirse bien, con calidad de vida, es que tengamos un ahorro, porque hay que tenerlo, fíjense ustedes. A veces los padres tienen 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos, 8 hijos, pero de ellos solamente uno se preocupa por él, o a veces ninguno. Y ese uno que se preocupa por él va a tener que ahorrar para qué, mínimo indispensable, tenemos que decirlo y a veces no lo conversamos. Oído, el audífono para que viva con calidad, la operación de cataratas para que pueda ver, o sus lentes. ¿Y qué más necesitamos? No solamente es el oído, los ojos, la boca. Necesito mis dientes, mis muelas, y eso cuesta caro. Y a veces, cuando nosotros estamos con una madre, un padre que lo necesita, también tenemos a los hijos que nos necesitan y tenemos que pagar la universidad y tenemos que pagar el colegio y tenemos que pagar las contingencias que hay y no nos alcanza. Entonces, tenemos que ponernos a pensar en forma preventiva. ¿Qué necesita la persona mayor? Así como venden seguros de diversos tipos, pues debería yo pensar, y aquí justo está entrando mi amiga Verónica González, la doctora geriatra que también hoy día nos va a acompañar y gerontóloga, para que nos soporte en ese tema, necesitamos pensar en un seguro. ¿Por qué? Porque los mayores necesitan terapia de rehabilitación. ¿Terapia para qué? Para que sigan caminando bien, para que los dolores que aparecen espontáneos por diversas razones, a partir de los 40, ni siquiera en los 60, fíjense ustedes, de los 40, y yo soy testigo porque yo soy base 5, y a veces amanezco medio dolorida. Entonces, uno se imagina a los 60, los 70, los 80, le duele hasta el pelo, pues. ¿De acuerdo? Entonces debemos tener cierta rehabilitación preventiva, y la doctora González nos explicará, pero lo que vemos es inclusive que estas consultas pueden servir para distraer a las personas. El otro día escuchaba a una señora que decía, a mí me gusta ir al hospital. ¿Y por qué te gusta ir al hospital? Decía yo, porque ahí converso. Ah, Ay, conversa y ve el otro caso que es más complejo que el de ella, y entonces ella como que se levanta y dice, no tengo tanto problema. Mire el otro que es, bueno, más leve y se permite dar consejos. Entonces ella se convierte en alguien que interactúa, ¿no?, en el hospital. Bueno, cada uno elige cómo, pero llamo a reflexión a los hijos. Y yo lo he pasado en lo personal, me ha costado aprender. Siendo médico, he tenido que aceptar muchas veces esas pérdidas, he tenido que ponerme en el lugar
de un ser humano común y silvestre, no del médico, para atender a mi madre y poder decir, oye, esto falta. Luego no hay un curso que nos enseñen a los hijos cuando ya los padres van llegando a los 60. Ahora hay bastante información que podríamos a lo mejor darlo como un curso profiláctico, pues no sé, de esos que ponemos a servicio de la población y le decimos, aprenda de esto. Yo sé que es difícil, no nos enseñan a ser padres, tampoco nos enseñan a ser hijos, y luego para ser cuidadores de nuestros padres, ¿se imaginan? Sí, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con... Pero llega un momento en que tú te conviertes en el papá de tu papá, en la mamá de tu mamá. Claro, entonces, porque te gestionas una serie de detalles, tu mamá ya no lo puede hacer, y entonces tienes muchos roles. Entonces, pongámonos a pensar de qué manera también ayudamos a este grupo de cuidadores de esta hermosa edad de la sabiduría para hacerlo cada vez mejor, para evitar aquellos sinsabores, aquellos detalles poco positivos y algunos muy negativos, hay que decirlo, con todas sus palabras, en este trato y de las voluntades anticipadas. Creo que ese es un tema que debemos respetar, aunque nos duela a los hijos, la decisión de los padres debe ser respetada hasta el final. Claro. Aunque a veces duele el bolsillo, ¿eh? Ojo, duele el bolsillo. Eso es como para matizar este momento en el que no solamente nos duele el alma. Entonces estás señalando con mucha precisión lo que me motivó después de 1998 a escribir el libro que publiqué hace 4 o 5 años, titulado Mi vejez, un menú que yo debo elegir. Cuando la gente escucha el título, las personas escuchan, dicen, esto es para viejitos. No, 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 esto es para personas jóvenes, para que prevengan. Tú dijiste prevención, todo eso es la mejor medicina preventiva, pero también la mejor vejez es la que se adopta desde temprana edad. Y me está señalando precisamente todo ello, porque tampoco sabemos ser padres, pero tampoco sabemos ser viejos. Llega un momento en que, caray, y somos víctimas de toda aquella descultura, le digo yo, como alguna vez hablando con Facundo Cabral decía, no, mi hermano me dijo, hay que crear la universidad del desaprendizaje y del reaprendizaje. Y se aplica para todas, no para las edades, caray, para las edades y para prevenir todo lo que suceda. Entonces, creo que vamos muy bien, me parece muy apropiado que estemos señalando todo esto. Hay una cosa en la que yo soy un tanto divergente. La estructura familiar debe mantenerse como tal, papá, mamá, aun cuando tengan cierto tipo de deterioro, cualquiera que sea, salud, aspectos de tipo cognitivo. Cuando se modifican los roles, yo he visto una respuesta muy negativa en los padres y entonces empiezan a comportarse como los niños. Y sí, los cuidadores se convierten en papá, mamá, pero el niño ya empieza a infantilizarse o a aceptar la infantilización que lo están conduciendo a ello. De suerte que cuando van a consulta, voy a raspar un poquito algunos protocolos existentes. A mí no me gustan los protocolos médicos, pero les voy a raspar. Al llevar a consulta lo lleva uno de los miembros de la familia, generalmente el cuidador principal. Lo lleva y se sienta de aquel lado del escritorio porque acá está el médico. Y es con todo el respeto, pero es una cosa que sucede. Su bata blanca, su pluma Mont Blanc o la pluma, ¿verdad? Su computadora y con la pregunta, ¿cómo está? Y el que responde es el hijo o la hija. Generalmente la hija que no se ha casado, la hija soltera es la que lo acompaña. Y responde 3 cosas principales. Mi papá no quiere comer, mi papá no duerme bien y mi papá de repente anda con cosas inmorales, queriéndole pellizcar las pompas a mis hijas, o sea, a sus nietas. Entiéndase, la traducción es, no quiere comer lo que yo quiero que coma. Síndrome del suéter. No quiere dormir porque se la pasa todo el día dormido frente a la televisión viendo tonteras, novelas. Y el otro punto, eso de pellizcar las pompas,
Pues caray, puede ser que diga, qué envidia el médico, diga, ¿verdad? Eso ya vamos para ver un poquito de color, pero esto es protocolo. ¿Por qué protocolizar la vida? ¿Por qué no hacer cambios desde muy chicos? ¿Por qué no integrar a las actividades familiares al abuelo? Porque lo decía muy atinadamente Marisol, es un, es un bagaje cultural, un bagaje de sabiduría, pero ni siquiera él mismo se la cree, ella misma no se la creen. Y cuando intervienen en alguna de las cosas, por ejemplo, yo siempre aconsejo a los hijos que le pregunten a sus padres, los padres, personas mayores, papá, tengo una situación, quisiera tu apoyo, mamá, tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, ¿por qué no me orientas? No saben qué medicamento, entre comillas, medicamento tan fabuloso es esto. Ya deja de ser invisible para la familia y empieza a empoderarse y empieza a dejar medicamentos. El antidepresivo ya no funciona. Nada es tan maravillosamente efectivo como un abrazo. Es contra la depresión. Me estoy colgando del micrófono, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Pero sí, me Oh, tocaste el botoncito, Luz, para hablar de todo ello. Por eso siempre recomiendo, todo debe ser preventivo, prepararnos para ello, tener la asertividad desde muy temprano y que abuelo siempre esté vigente. Aquí en México tenemos desarrollo integral de la familia, DIF, sistema DIF. Hace años cuando empezó, yo me torcía, tenía cólico menstrual casi, casi, cuando me daba cuenta que había mamá, papá, mamá, hijos, perrito y la carriolita. Esa es la familia. Qué mensaje tan poderoso también como cuando pintan, que decía Silvia, cuando pintan al abuelo, al anciano que está, ahí lo pintan. ¿Qué poder tiene como para decirle, viejos, ya no son ustedes visibles en nuestra sociedad? Por lo tanto, hagan su rinconcito y los guardamos en el último recámara para que no tampoco, para que no se vean y no sepan que están viviendo tan mal, tan. Caray, me emociona el ver que estamos poniendo los dedos en una llaga muy dolorosa de nuestras sociedades y nuestras familias. Y esto, caray, debe modificarse. Esos protocolos deben cambiarse por amor, por compasión, por asertividad, por interactuación en niños. Por eso yo creé aquí en México una locura que hice hace mucho tiempo, le llamé abueloterapia y las actividades que hicieron los chicos fueron abuelos adoptados. En un centro ahí, en un lugar muy grande, llevaban a los niños en un evento que se llama Papirolas y yo tomé 100 metros cuadrados por ahí y puse un letrero a favor de adoptar un abuelo. Las mamás llevaban, ¿de qué se trata esto? Su hijo puede adoptar una de las personas que están ahí sentadas. Y estaban sentadas en unas banquitas, perfectamente vestidos, sonriendo y diciendo, ahí les dije, con todo respeto, también les dije, parecen ustedes ficheras esperando que les saquen aire a bailar, ¿verdad? Ya, yo quiero adoptar a esta. Ya venía uno de ellos, ¿me quieres adoptar? Lo que se generó después fue algo maravilloso porque decía, en la familia, me dicen que decía el niño, mi abuelita me llamó, tu abuelita te llamó, pero tu abuelita ya murió. No, la que me adoptó, la que me ay, adoptó. Sí, recientemente, yo creo que hace unos 8 años, yo estaba ya viviendo en San Miguel y sonó el teléfono y yo bien escuché a una persona que estaba llorando, ¿verdad? Decía, caray, ¿qué pasa? Y yo, es alguien, ¿qué le sucede? Cálmese, tranquilícese. Me retiré de donde estaba para poder escuchar mejor y poco a poco fue recuperándose y me dijo, doctor, Dios lo bendiga. Muchas gracias, chiquilla. Yo les digo chiquilla, muchacha, pedazo de mi vida, en fin, utilizo esas palabras. Pero, a ver, ¿por qué, chiquilla? ¿Qué le pasa? Doctor, estoy viviendo el sueño más, llorando, el sueño más hermoso que he tenido en mi vida, lo estoy haciendo realidad ahorita. Porque mi nieto que me adoptó me trajo a Disneylandia. Y aquí estoy y otra vez soltó el llanto. Entonces necesitamos vínculos. Yo quiero escribir algo sobre los vínculos, porque una vez que fortalecemos los vínculos vamos a tener verdadera compañía. Finalmente la familia debe establecerse esos vínculos, ese acompañamiento debe estar fundamentado en los vínculos que queramos desde la vientre materno, quizá desde antes, y poderlos fortalecer hasta el momento que la familia sea realmente una familia y no suceda lo que está pasando ahorita,
Pero vamos a continuar platicando con esto. ¿Cómo podemos acompañar a una persona mayor que está en el proceso del envejecimiento y se generan enfermedades solamente porque ya se siente invisible? O tal vez yo lo pregunto, me lo pregunto en ocasiones, ¿que no será la generación de un círculo en el que comprende la persona mayor? El abuelo de la familia comprende que solamente le ponen atención cuando se queja, y entonces van con él, lo llevan al médico, el médico le hace su protocolo médico, otra vez lo digo, doctora Verónica, con todo respeto, ¿verdad? Su protocolo, sus medicamentos, y empieza con otro circulito, y empieza, no me están atendiendo, entonces lo que voy a hacer es enfermarme o quejarme de algo. Quiero señalar esto, yo conozco muchísimas personas mayores, que quizá todos, que de manera consciente o inconsciente son manipuladores. No sé si me estoy excediendo un poquito en esos comentarios, ¿verdad? Pero es lo que siento perfectamente. No sé qué es lo que sucede con usted, doctora Verónica, cosillas de este tipo, porque la veo que sonríe por... Porque lo he escuchado muy seguido en la consulta, es verdad. Ajá. Ellos vienen con tanto bagaje y los hijos suelen contestar por los abuelos, por los adultos mayores, y cuando uno les pregunta algo, el familiar contesta, y porque hay que trabajar mucho con ellos. Y cuando yo toco el tema de sexualidad, por ejemplo, se sorprenden y después comienzan a preguntar y se sueltan. Entonces hay muchas cosas que tienen ellos dentro y que no les damos cabida y que cuando Sí, comenzamos a darles el espacio se sienten felices, ¿no? sí, Entonces, sí. ¿es así? Y Silvia, sonrío tú porque es tan decías, real lo que dice. Lo veo todos los días porque soy geriatra, ¿no? Entonces, eh, es el día con día. Entonces, verlo sonreír al final de la consulta por un gesto de cariño, por un abrazo, por pasarles la mano, sí. por escucharlos, pues realmente les llena a uno el día, ¿no? Y yo me siento feliz de atenderlos, ¿no? Su vida cambia con un abrazo, su día cambia, su semana cambia, pero quizá el resto de su vida solamente con decirle, ¿puedo abrazarlo? Sí, así es. Seamos abrazadores. Silvia, tú mencionabas algo relacionado con escuchar a la persona mayor. Vamos camino al acompañamiento y quisiera que tocáramos enseguida el acompañamiento en su etapa final y todas las cosas que podemos hacer. Pero, ¿qué tanta importancia tiene eso? El escucharles, pues. Así Fíjate es. que yo me sorprendo mucho. Hay una señora con la que yo me conecto porque pues ya no puede caminar y vive muy, muy lejos, vive hasta arriba del Cerro del Cuatro y en unas condiciones un poquito complicadas de llegar. Pero esta señora tuvo 12 hijos y toda la vida se dedicó a sus hijos. Su viejito se murió hace un año y a mí me piden que yo le dé una terapia una vez a la semana y esta señora se llama Doña Cuca. Y entonces me dicen, oye, ¿puedes acompañar a mi mamá? Y entonces Doña Cuca me ha contado toda su vida, o sea, toda su vida desde que nació, desde que vivía en el campo, su papá era minero, bueno, una cantidad de cosas que digo, qué tesoro tan grande para mí. Y yo le pregunté a una de sus hijas, le digo, oye, ¿por qué quieren que yo haga esto? O sea, tu mamá ya lleva muy bien asumido ya el duelo de tu papá. No, por favor, síguete conectando todos los jueves con ella. Oye, pero ¿por qué quieres que lo haga? Pues porque tú le pones atención y le escuchas. Yo digo, tiene 12 hijos, 12 Wow. hijos. Y claro que le pagan que esté bien atendida, que vaya al doctor, que coma bien, pero nadie tiene tiempo de escucharla. Entonces a mí me contratan para que yo sea la escucha amorosa. Ni siquiera la puedo abrazar porque no la veo. Yo a Doña Cuca me conecto, pero se conecta conmigo y me dice, ay, qué gusto que ya es jueves. Y digo, yo no hago nada más que escucharla y agradecerle a Dios el ser el receptor de una historia de vida tan maravillosa. Yo creo que ninguno de sus hijos conoce su vida como después de un año yo la conozco ahora. Y digo, qué impresión que las familias tengan que contratar a una tanatóloga simplemente para que tenga el privilegio de escuchar la historia de su mamá. Y nadie de estas 12 personitas tengan el tiempo para quedarse con el tesoro. Es increíble. Me pregunto siempre si el geriatra recibe al paciente porque el paciente quiere ser escuchado. ¿Qué tal si le preguntamos en la consulta, cuénteme su vida?
para encontrar alguna pérdida del pasado que esté generando el malestar del presente, ¿verdad? ¿Por qué llegamos Claro. a esto, Marisol? ¿Cómo es que llegamos a este punto? Pues es una cuestión cultural, los mapas en el que se cimenta la vida en familia, la vida productiva, la vejez, la vida. Son los mapas que seguimos y a partir de que surge la sociedad industrial, pues han cambiado mucho hasta nuestros ritmos naturales. Eso que decía Silvia hace ratito de los bebés, ¿no? De que ponle este sonidito, pues todas esas tecnologías que buscamos fuera de nosotros, las tenemos aquí en nuestro código. La naturaleza nos dio códigos, espacios, sonidos, vibración, moléculas, calor, para poder cuidar de la vida. Cada ser humano, cada célula que tenemos está diseñada para poder cuidar la vida y para reproducirla. Y todo lo que buscamos ahora es fuera de nosotros. Hay veces cuando me interrogan acerca de esta cuestión, pues yo les digo que estamos en la era del no saber de nosotros mismos. Los mapas antiguos priorizaban mucho el saber de mí. ¿Quién va a saber mejor que yo lo que pasa en este cuerpo, en este templo, en este ser que no sea yo? Si yo soy consciente de mí desde mi niñez, en mi adultez, en mi edad de la sabiduría, voy a saber cómo ocupar un lugar en este espacio y pedir lo que necesito o interrelacionarme con lo que está fuera de mí. Pero ahora también esta sociedad moderna no le da un espacio de importancia a la memoria. Lo que menos quieren, este marco cultural que está dominado por el capitalismo, es que no tengas memoria, que no tengas recuerdo de sí. Si yo no tengo memoria, no me importa lo que